Jarrito Portales, el niño chamán. Capítulo 4. El guardián del río. La mañana siguiente, Jarrito se despertó con una mezcla de inquietud y emoción. Había tenido un sueño maravilloso. Había soñado con el río que serpenteaba cerca de su pueblo, donde las aguas cristalinas susurraban cuentos de tiempos antiguos, y sintió que ese día el río guardaba un misterio especial esperando ser descubierto. Con el permiso de sus padres, Jarrito se dirigió hacia el río. Al llegar a la orilla, el río resplandecía bajo el sol y le pareció como una cinta plateada en movimiento constante. A pesar de haber visitado el río muchas veces de niño, esta vez le pareció que tenía un brillo especial. Sintió como si fuera la primera vez que lo veía. Pero qué hermoso se ve el río hoy. Siento una energía muy especial. El sol de la tarde se reflejaba en el agua, creando destellos que parecían danzar alegremente sobre la superficie. Los árboles en la orilla susurraban al compás del viento, y el aire estaba impregnado del fresco aroma de la naturaleza. Se detuvo un momento para escuchar el canto de los pájaros y el murmullo del agua al chocar contra las piedras. En ese instante, comprendió que el río no solo era un lugar físico, sino también un refugio de paz y un recordatorio de la belleza sencilla y eterna del mundo. Jarrito se sentó en una roca cercana, cerró los ojos y dejó que los sonidos envolvieran su mente, tal como le habían enseñado sus padres. Mientras meditaba, sintió una suave vibración bajo sus pies, un murmullo que parecía más consciente que el simple flujo del agua. Cuando abrió los ojos, se encontró con un resplandor extraño en el agua. En ese momento, observó cómo una figura emergía lentamente, transformándose en una presencia radiante. Supo de inmediato que se trataba de un espíritu del río. El espíritu del río irradiaba una luz suave y cálida que parecía iluminar todo a su alrededor. Jarrito, fascinado, observó cómo el espíritu se manifestaba plenamente. Soy Chalchi, el guardián de estas aguas. Dijo el espíritu con una voz que recordaba al murmullo de los arroyos. He estado aquí desde tiempos inmemoriales, cuidando y alimentando a la vida que depende de este río. Jarrito sintió una profunda reverencia por la presencia majestuosa frente a él. Sabía que estaba en la presencia de algo antiguo y sabio, una parte fundamental del ciclo de la vida en el bosque. Te saludo, noble espíritu. Gracias por presentarte. Bienvenido a este santuario natural, donde cada gota tiene una historia que contar y cada corriente lleva consigo los secretos del tiempo. Has llegado en un momento especial, cuando el río está lleno de vida y su espíritu brilla con fuerza. Si cierras los ojos y escuchas, podrás sentir el latido de la tierra misma, un ritmo que ha guiado a generaciones. Aquí, entre la danza de la luz y la sombra, te invito a descubrir la conexión profunda que todos compartimos con este lugar sagrado. Que tu corazón se llene de la serenidad que la naturaleza puede ofrecer. Jarrito, maravillado pero sereno,
Escuchó con atención. Sabía que los guardianes de la naturaleza rara vez se rebelaban, y cuando lo hacían, significaba que había una lección importante por aprender. Te he estado observando, pequeño Jarrito, y veo en ti la capacidad de entender el diálogo entre la naturaleza y el ser humano. ¿Qué debo aprender de ti, noble espíritu? Los seres humanos pueden adquirir valiosas lecciones de la naturaleza, siempre y cuando se tomen el tiempo para observar. Aprende a fluir, joven buscador. Como el agua, a veces debes sortear obstáculos, otras veces debes ser paciente y dejar que el tiempo te lleve. ¿Has visto lo que pasa cuando el agua se estanca? Se contamina y se echa a perder. Por eso, es esencial mantenernos en movimiento, permitiendo que nuestras experiencias y aprendizajes fluyan libremente. De esta manera, evitamos que nuestras mentes se llenen de pensamientos negativos y obstáculos que podrían frenarnos en nuestro crecimiento. La naturaleza nos enseña que el cambio es constante y necesario para la renovación. Al igual que el agua, nuestras vidas deben adaptarse y avanzar, abrazando cada nueva oportunidad como una corriente que nos lleva hacia adelante. El mensaje resonó profundamente en Jarrito, quien sintió que su corazón se llenaba de gratitud y comprensión. Sabía que tenía mucho que aprender de la naturaleza y de sus guardianes, y estaba dispuesto a escuchar y a crecer con cada lección. Es verdad. Nunca lo había visto de esa manera. Adáptate como el agua se acomoda a las formas. Esto hará que tu vida sea más sencilla. Aprender a fluir con los cambios y a ser flexible como el agua es una lección invaluable. Así como en cada curva del río, hay una oportunidad para descubrir algo nuevo y crecer con cada experiencia. Así también, a medida que navegues por la vida, recuerda que la adaptabilidad no solo te ayuda a superar obstáculos, sino que también te permite ver la belleza en lo inesperado. Permite que el río te inspire a ser flexible y a encontrar la armonía en el flujo continuo de la vida. Aprende a nutrir y a ser un canal de vida para quienes te rodean. La naturaleza es un maestro paciente. Continuó Chalchi. Pero también requiere respeto y protección. Como humano, eres parte de ella, y es tu deber cuidarla y honrarla. Jarrito asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras del guardián. Pensó en cómo, a menudo, las personas pasaban por alto la fragilidad y belleza del mundo natural. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Jarrito, con la voluntad de honrar al río en su camino. Escucha el río y enséñales a otros a oír su himno. Las personas en tu mundo están tan alejadas de la naturaleza que han perdido la capacidad de apreciar su importancia y belleza. Respondió Chalchi. Pequeñas acciones tienen un eco grande en el mundo. Protege el flujo del río al igual que protegerás tus propias esperanzas y sueños. Cada esfuerzo cuenta, y al cuidar de este río, también estás cuidando de ti mismo. No subestimes el poder de un gesto amable hacia la naturaleza, pues ella te recompensará con su abundancia y su serenidad. Imagina que cada paso que das es como una piedra lanzada al agua, creando ondas que se extienden más allá de lo visible. Así son nuestras acciones en el mundo, capaces de llegar más lejos de lo que podemos imaginar. Cuida este santuario con amor y respeto, y verás cómo el río te devuelve cada gota de cariño multiplicada. Recuerda que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es frágil y precioso. Al proteger este lugar, te conviertes en parte de un ciclo eterno de vida y renovación. Que el río siempre te inspire a seguir adelante, a fluir con confianza y a abrazar cada oportunidad que la vida te ofrece con gratitud y valentía. Gracias, noble espíritu. Respondió Jarrito con sinceridad. Llevaré tus palabras en mi corazón y procuraré ser como el agua, flexible y generoso. Con una última mirada que expresó tanto sabiduría como confianza, el guardián del río se desvaneció en el agua,
la superficie se calmó, serena y tranquila como siempre. Con este nuevo entendimiento, Jarrito cerró los ojos y respiró profundamente, sintiéndose uno con la naturaleza que lo rodeaba. Sabía que, al igual que el río, tenía la capacidad de superar cualquier obstáculo y de ser una fuente de vida y esperanza para otros. Jarrito se quedó un rato más, reflexionando sobre la promesa de cuidar y respetar su entorno natural. Entendió que cada elemento de la naturaleza era un maestro dispuesto a compartir su conocimiento, y que estaba en sus manos hacer que otros también lo escucharan. Observó cómo el río fluía serenamente, sorteando piedras y raíces, sin detenerse, siempre encontrando un camino. En ese momento, comprendió que la verdadera sabiduría residía en aceptar los cambios, en fluir con la corriente de la vida sin perder su esencia. Hoy comprendí lo esencial que es ser flexible y adaptarse como el agua, para que nuestra vida fluya en lugar de estancarse. Además, que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que va mucho más allá de lo que podemos percibir. Con el corazón lleno de gratitud, prometió honrar las enseñanzas del bosque y sus guardianes, llevando siempre consigo la paz y la sabiduría que había encontrado en ese mágico encuentro. En las sombras del río duerme su voz, con los cuentos que el agua lleva al sol. Es guardián de secretos que nadie vio, el reflejo del tiempo en su corazón. El guardián del río nunca se va, susurrando leyendas en la oscuridad. Un eco en el viento que vuelve a cantar. El guardián del río nunca se va. Tiene manos de roca y alma de sal, un murmullo que guía la eternidad. Bajo estrellas que brillan como un tuyán, él vigila el sendero de lo inmortal. El guardián del río nunca se va, susurrando leyendas en la oscuridad. Un eco en el viento que vuelve a cantar. El guardián del río nunca se va. Sin que noches de luna lo ves, un silbido lejano te hará comprender que los ríos recuerdan lo que fue ayer, y sus aguas eternas no olvidan el ser. El guardián del río nunca se va, susurrando leyendas en la oscuridad. Un eco en el viento que vuelve a cantar. El guardián del río nunca se va. Dijeron que noches de luna lo ves, un silbido lejano te hará comprender que los ríos recuerdan lo que fue ayer, y sus aguas eternas no olvidan el ser. El guardián del río nunca se va. Próximo capítulo. La canción de los ancestros. Te espero.